Hola amigo y amiga de Atenea. Os ofrezco una nueva entrevista hoy. Esta vez cuento con Logan, es un buen amigo de Villanueva de la Serena, donde tiene su centro de yoga. Él es profesor de yoga, pero también es profesor de meditación, es terapeuta, en fin, entra dentro de este amplio abanico en el cual también me incluyo, ¿no? Porque nos dedicamos a lo mismo. Formamos parte de este gremio maravilloso que nos dedicamos un poco a cuidar a los demás también, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Buenas, Logan, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por aceptar mi invitación a entrevistarte y a saber cositas de ti, de tus viajes, de tu trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien y agradecido también porque me hayas invitado a tu canal y a charlar contigo un ratito. Estupendo. Tenemos que comentar inevitablemente que hay un pequeño problemilla de sonido, pero bueno, vamos a intentar ir fluyendo con eso también. En estos momentos, mi parte de astróloga, si recuerdas que trabajo la astrología también, voy a hacer una pequeña pincelada, voy a recordar que tenemos a Mercurio retrógrado, entonces el tema de las comunicaciones va de aquella manera, ¿no? Parece mentira, pero lo de arriba nos influye abajo. Y en cierta manera también vamos a hablar de eso durante la conversación, ¿no? Bueno, el motivo de mi invitación te lo comenté cuando me puse en contacto contigo. Es que yo, como profesora de yoga, tengo a alumnas, bueno, particulares, ¿no? Con ciertas inquietudes, ¿no? Entonces, han visto mis anteriores entrevistas en las que hemos hablado de Ayurveda, hemos hablado de los cuencos tibetanos y parecía que faltaba algo más, ¿no? Entonces, enseguida cogí el anzuelo que me lanzó esta alumna y pensé en ti, ¿no? Porque me dice, ¿por qué no entrevistas a alguien que haya viajado a la India, que nos cuente sus experiencias, cómo encontró a maestros? Porque, claro, vas a la India, hay mucho turismo, y si tú quieres meditar, quieres practicar yoga con un verdadero maestro, esto, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se hace? Y, bueno, enseguida me acordé de ti, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente yo he viajado muchas veces a la India. Desde el año 89, que fue mi primer viaje, hasta hace 3 años, que ahora se ha parado un poco con el tema de la pandemia. Bueno, el buscar un maestro de meditación no es necesario para eso irse a la India. No es que allí sea fácil. O sea, a veces tenemos unas ideas preconcebidas de cómo va a ser la India, porque nos imaginamos que allí pues todo el mundo hace yoga, hay mucha sabiduría, que vamos a encontrar maestros por doquier. Y es un poco una idea preconcebida como la que pueden tener en otros países de que en España somos todos toreros y bailamos sevillanas. Eso Entonces me no ha es del pasado todo a mí. así. En la India, por supuesto, la India es la cuna del yoga. Por supuesto, hay mucho yoga, hay muchos maestros, mucha sabiduría que nos podemos encontrar. Pero bueno, es mucho más, ¿no? La experiencia de la India es una experiencia distinta, porque es un país muy distinto a lo que podemos encontrar, por supuesto, en Europa, y que puede ser muy chocante. O sea, es lo que se suele decir, que la India no te deja indiferente en todos los sentidos, tanto como positivo como también en lo negativo. Entonces, bueno, tener una idea idealizada de lo que puede ser la India, en fin, vamos a encontrar lo que necesitamos para nosotros en cualquier sitio. De hecho, los viajes exteriores muchas veces son para encontrar lo que ya tenemos dentro. Entonces, están bien, pero... Y efectivamente, como comentabas antes también, hay mucho turismo. El turismo ha crecido muchísimo en todo el mundo y le ha quitado mucho
mucho misterio y mucha parte auténtica a cualquier lugar al que vayamos a visitar. Y a la India también, claro, porque hay muchísimo turismo. Yo nunca he viajado en plan turista. A mí me gusta más el término viajero. Puede ser con tu mochila o puede ser... Pero el término viajero, en el que no vas a visitar los lugares turísticos concretos, sino que vas a fundirte un poquito con el entorno y a beber de la influencia de ese país, ¿no? Es muy interesante lo que dices, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero realmente allí hay algo, hay un clima que invita más a la meditación que aquí, porque aquí, bueno, estamos deslumbrados con tanto, bueno, tú sabes, ¿no? La sociedad está tan cargada, es tan materialista, ¿sabes? Estamos obsesionados con el trabajo, el hacer, totalmente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay cierto idealismo hacia India, ¿no? Pero hay un clima real de meditación, de que invita a eso, o también es idealismo, puro idealismo. Bien, un poco las dos cosas, porque hoy en día es verdad que en cualquier parte del mundo se vive muy parecido. Todo el mundo quiere vivir como se vive en Occidente y los países que no vivían así se han ido occidentalizando con el tiempo. Es decir, que vamos a encontrar lo mismo, el mismo estrés, las mismas tendencias a pensar mil cosas a la vez, lo vamos a encontrar también allí. Claro que para mí la India es como si hubiese muchos países en un mismo país. Entonces te puedes encontrar un país pues muy desarrollado, muy parecido a un país europeo, pero al mismo tiempo en ese mismo lugar hay un país más rural, hay un país con una clase media que para nosotros sería muy normalita, otra clase media un poco más. Es decir, hay muchas capas en el mismo país. Y luego está la forma de pensar de la India, en el cual la espiritualidad está siempre muy presente. Es decir, coges un taxi y verás en el taxi un altarcito con la figura de un dios o de un maestro, donde pone su incienso todas las mañanas, realiza sus oraciones. En fin, eso está muy, muy inculcado en la mentalidad y lo ves en todas partes, en todas las casas, por supuesto hay muchos templos. Y luego, en cuanto al yoga, pues como al ser la cuna del yoga, pues existen muchísimos centros, muchos maestros, hay muchos renunciantes, que eso sí se ve prácticamente solo en la India, ¿no? Muchas personas que lo han abandonado todo y están, pues, caminando por la India y se dedican, en teoría, pues, a la meditación. Es verdad que hay muchos mendigos entre ellos, ¿no? No todos los que visten, digamos, aparentemente como un maestro y tal, son maestros. Pero lo hay, cosa que en nuestros países eso no se ve por las calles. Claro. Entonces esa espiritualidad difícil, está, ¿no?, muy inculcada y sí te la encuentras. Te la encuentras más. Sí. Te preguntaba, claro, con el problema de sonido, te preguntaba que eso será difícil de distinguir, ¿no? Quizá que en el primer viaje, con esa ilusión con la que se va, te puedas confundir más, ¿no? Luego ya sabes en qué terreno te puedes mover. A la hora de encontrar un maestro, identificarlo, me refiero. Sí. Bueno, yo pienso que lo principal es no obsesionarse con encontrar nada en particular. Es decir, no ir con unas ideas preconcebidas. A no ser que ya vayas a un lugar que sabes que hay alguien a quien quieres ver y tal. Pero sin ir con ideas preconcebidas y así estar abierto a lo que pueda haber. Porque hay mucho charlatán también, como en todas partes. Y más cuando el turismo ha crecido tanto y un turismo espiritual, entre comillas, un turismo de personas que van en busca precisamente de maestros, de swamis y tal. Entonces, muchos se aprovechan porque para ellos, claro, un occidental es el símbolo del dólar. Y por una parte es un poco normal, ¿no? Están buscando también un beneficio económico, ¿no?
y no todos, por supuesto, hay maestros verdaderos, ¿no? Pero que no hay que obsesionarse. O sea, si tienes que encontrar un maestro, lo encontrarás, pero como te decía antes, maestros, es que miras a tu alrededor y hay muchos maestros en la gente que te rodea. ¿Qué es un maestro? Un maestro es aquella persona que te aporta algo. Y muchas veces, pues, la vecina te puede aportar algo, una enseñanza muy importante, sin saberlo ella. Cierto, qué cierto, qué cierto, es eso. Bueno, en las mismas clases de yoga lo vivirás igual que yo, que vienen personas con cierta ansiedad, sobre todo, cierta prisa. No tengáis prisa, les digo. No tengáis prisa por nada, ni hacer una asana de prisa, esforzándoos, que os podéis hacer daño, o en la misma meditación. Ay, es que yo no me centro. No, 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 nada, nada. No es por ese camino. Hay que conservar la calma y no tener tanta prisa, sí, sí. No ilusionarse también, uy, voy a ir a clases de yoga, igual que si voy a ir a la India y voy a encontrar. Hay que darse tiempo. Sí, sí, sí. Me está gustando mucho lo que me estás contando, porque me identifico totalmente, sí. Así como te decía que también me identificaba con el libro, que lo voy a enseñar aquí. Escribiste este libro basado en experiencias en la India y me siento muy identificada con esa forma de trabajar, con esa forma de llevar la vida yógica, la meditación, desde esa tranquilidad de no tener expectativas. Y que es la realidad, algo de lo que hablas también en el libro, porque nuestra vida está basada en ilusiones, básicamente. No conocemos la verdadera realidad. Bien, pues comentando algo acerca del libro, de este, que fue mi primer libro, luego he escrito alguno más, pero este es el que le ha dado nombre, narra las experiencias que tuve en la India en el 2010, en el verano del 2010. Y es el que ha dado nombre luego a todo lo que hago a partir de entonces, que es Objetivo Despertar. O sea, la sala de yoga, mi página web, los cursos que doy, en fin, todo va relacionado con ese despertar en todos los sentidos. Entonces, ese año yo había ido a la India, ya era, pues no sé si era el quinto viaje ya a la India o algo así, ¿no? Cada vez que voy suelo estar unos 2 meses, 3 meses alguna vez. Bien, entonces, ese año, pues yo ya tenía mi práctica personal de yoga y tal, y entonces estaba un poco más interesado en profundizar en la meditación. Y casualmente, que, bueno, no hay nada casual, pero casualmente me encontré en el ashram donde yo me alojaba, me encontré con un chico que creo que era de Austria, y él me habló de este maestro que había conocido y que le hablaba de meditación. Entonces fui a verle y bueno, él me propuso el estudiar un texto que se llama el Vijnana Bhairava Tantra. Es un texto tántrico en el que Shiva, que es uno de los dioses hindúes, le explica a su consorte, a Parvati, qué es la meditación y distintos métodos de meditación. De hecho, el subtítulo del libro son las 112 técnicas de meditación ofrecidas por Shiva. Es decir, que ahí es un compendio de prácticas de meditación. Entonces me propuso que lo fuésemos viendo y practicando algunas de estas prácticas durante unas semanas que estuvimos allí. Entonces, bueno, pues lo acepté. La cosa era muy sencilla, o sea, no era una persona, pues yo que sé, un gran maestro, era un swami, y de hecho, pues le llamo Swamiji porque es la forma de llamar en la India a todas las personas a las que se tiene un cierto respeto y tal, pues se le añade al final el ji, se escribe J-I, entonces Swami, pues Swamiji, pero si le llaman Guru, pues Guruji, y si fuese pues el padre, pues Papaji o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Es una muestra de respeto. Sí, por eso le llamaba así. Y bueno, y fue muy interesante porque
Yo había oído hablar de ese texto, pero fue una forma de introducirme y de profundizar plenamente en él, porque, claro, lo leímos de cabo a rabo. Ajá, muy interesante. Pues estos términos que nos estás explicando vienen muy bien detallados en el libro. El término de los nombres, el terminar en G, ¿no? Lo digo por si alguna persona está interesada en buscar tu libro, Objetivo Despertar, yo lo recomiendo al 100%, ¿no? Ya he explicado que me identifico mucho con todas estas técnicas, con lo que escribes, con la idea, en fin. Y vamos a comentar también que a través de Mindalia, que muchos de nuestros amigos conocen Mindalia, vas a tener una nueva edición próximamente de este libro y va a tener una gran difusión, de eso estoy segura. Ya cogiéndolo el canal de Mindalia, seguro que sí, va a tener muchos éxitos. Bien, explícanos un poquito cómo llegaste a este maestro. Ya nos has explicado que fue a través de este amigo austríaco, pero el encontrarle, ¿cuál fue tu primera impresión? Y cuéntanos esa frustración que sentiste en su primera lección. Eso fue algo que me llamó a mí la atención. Ahí ya volvemos... Sí, es que no te quiero cortar. Hay veces que yo me callo pensando que vas a hablar y hay un desfase. No te interrumpo, sigue, sigue. Sí, bueno, que sí es una curiosidad, ¿no? Al principio, cuando, como decíamos antes, ¿no? Vamos con ideas preconcebidas, con ganas de algo, y las cosas no siempre suceden como uno se piensa. Y generalmente con los maestros, además, suele pasar que te frenan mucho la mente. Y entonces la forma fue que llegamos y entonces pues me propuso una técnica que leyó de este texto que tiene que ver con seguir la respiración, hacia dónde va la respiración y sus puntos de origen y su punto final, ¿no? Y solamente me dio esa indicación para practicar. Entonces, bueno, yo le preguntaba, porque yo pensaba, bueno, ¿esto a qué se referirá, no? A la propia respiración, es decir, que entra por las fosas nasales y llega hasta el ombligo, y al expirar, pues desde el ombligo hasta las fosas nasales, o se refiere a los chakras, que entonces el recorrido sería desde el Muladhara chakra, el chakra raíz, hasta el chakra corona y tal. Y, bueno, le cuento lo que yo pensaba y no me dijo nada. Me dijo, como que muy bien. Como este gesto que hacen los indios, que es muy curioso y que nos choca mucho al principio, que es así, y que es un gesto afirmativo. O sea, realmente quieren decir que sí. Pero para nosotros, pues al principio, pues te parece que te están diciendo que no, o que no está bien, entonces te queda muy confuso, ¿no? Al principio. Y bueno, yo ya conocía ese gesto, entonces sabía que me decía que vale, que estaba de acuerdo con lo que yo decía, pero no me dijo nada más, o sea, no me aclaró nada más. Simplemente me dijo que bueno, que practicase eso y que al día siguiente pues ya seguiríamos. Y entonces por eso me fui un poco, y digo, bueno, pues para que me diga eso, pues no necesito de ningún maestro, ¿no? Para eso me cojo un libro, lo leo y yo mismo voy practicando y tal, ¿no? Pero bueno, eso son anécdotas. La mente, ¿no? Que la mente tiene expectativas y tal. Claro, sí, son anécdotas. Luego, la experiencia pues fue muy buena. Fue sin que fuese una cosa, yo qué sé, extraordinaria, súper extraordinaria, pero para mí fue muy buena experiencia. Sobre todo porque, como te decía antes, fue una forma de profundizar en un texto, una forma que nunca había experimentado antes y que de hecho ahora pues yo mismo la aplico en mis cursos con otros textos. Por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, pues he hecho ahora con el confinamiento, pues he preparado un curso online sobre los Yoga Sutras de Patanjali en los que seguimos un poco ese método, ¿no? Desde el principio hasta el final, ir leyendo, ir explicando, ir profundizando en cada sutra y entonces se le saca muchísimo jugo. Y con este maestro pues le sacamos muchísimo jugo a ese texto y sobre todo luego las experiencias de meditación con él, que es verdad que cuando meditas
junto a alguien que tiene mucha experiencia y que profundiza esa persona en la meditación, se forma como un campo de energía a su alrededor, no sabría explicarlo de otra manera, en el que tú te introduces y entonces también alcanzas un estado más profundo de meditación que si lo estuvieses haciendo a solas. Entonces, eso pues ahí lo experimenté varias veces, ¿no? Y que tuve experiencias bastante profundas y luego a lo mejor yo por mi cuenta pues no llegaba a esa profundidad y digo, ¿qué pasa aquí, no? Y claro, es la cercanía a un maestro o a una persona que profundiza más, o a un lugar. También hay lugares especiales que te hacen entrar más en ese estado. Sí, sí, yo doy fe de ello también porque, bueno, en cursos de formación o en las mismas clases, no solo lo siente el profesor, sino que también los alumnos. Es que en grupo se trabaja mejor, se siente de otra manera y es la energía del lugar, del grupo, de las personas, del trabajo que se está haciendo, de la concentración o el interés que se ponga también. Sí, sí, es así. Y luego, fíjate tú, por lo que comentas, en realidad la sencillez lo es todo. Porque qué cosa más sencilla es inhalar y exhalar, observando simplemente ese proceso. Es lo más sencillo que hay y lo más profundo. No hay nada más que eso, al final. Sí, en cuanto a las técnicas, pues es verdad que muchas veces la mente, de nuevo, siempre es la mente, pues se crea expectativas de una técnica nueva o a ver si tal maestro me va a enseñar una técnica secreta, y en fin, cosas. Le damos mucha importancia a la técnica, pero esto es la mente. En realidad, para la meditación, lo más importante es lo que viene antes de la técnica. Y la técnica es casi un accesorio. O sea, ¿y qué es lo que viene antes de la técnica? Pues lo primero de todo es tu postura. O sea, una postura en la que puedas permanecer inmóvil cómodamente durante un tiempo determinado. Eso es lo más importante de establecer. Y de hecho es la definición de asana, que hoy en día, pues cuando damos nuestras clases de yoga, pues hacemos un número bastante elevado de posturas, de flexión hacia adelante, hacia atrás, laterales, inversiones. Pero cuando te vas a los Yoga Sutras de Patanjali, pues asana es el asiento, incluso el asiento físico sobre el que te sientas y la postura sentada, en la que puedas estar de manera relajada el tiempo necesario para practicar tu concentración, pranayama, meditación, lo que venga después. Entonces, eso sería lo principal. Lo primero, la postura. Y luego lo segundo, que solemos insistir poco en ello, bueno, se suele insistir poco en ello porque yo insisto mucho, es en la relajación. La relajación es la clave fundamental para todo yoga, para toda transformación interior y, por supuesto, para la meditación. Sin relajación no puede haber meditación. Entonces, la relajación es la base y mientras más profundizas en la relajación, más profundizas en la meditación. Es un previo, sí. Es como... Yo diría incluso que es más que un previo, porque es un previo, por supuesto, una preparación, pero luego es profundizar en ello, ya es la técnica. Claro. Por supuesto, luego mantener la atención en algo, que va a ser la distinción. Claro, exactamente. Yo he comentado eso de previo porque, bueno, en mis clases hacemos la relajación después del ejercicio físico y ya hay un estado, ya se crea un estado, ¿vale? Que por eso digo previo a luego nos sentamos en la asana de meditación, en Siddhasana, en la postura más asequible a cada uno. Nos sentamos bien, seguimos respirando de forma tranquila, esa respiración que hemos conseguido en la relajación, empezamos el pranayama, inhalando y exhalando cada uno en los segundos que esté trabajando, ¿vale? Tanto inhalando como exhalando, poco a poco. Y vamos trabajando ese pranayama hasta que los voy llevando un poquito fácilmente a que se vayan introduciendo en la meditación, que interioricen, que vayan a su centro.
poco a poco, poco a poco. Pero a través de esa respiración que ya es tranquila debido a la relajación previa. Por eso hablo de ese concepto, ¿no? Previo. Y así lo consiguen, así es mucho más fácil. Muy bien. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues vamos a otro orden de cosas y quería preguntarte también por qué lugares has visitado tú de India y qué particularidades, porque ya has explicado antes que India ya te puedes encontrar varias sociedades, ¿no? Varios gremios, ¿no? Diferentes, muchos países dentro de un mismo lugar, ¿no? Pero si has recorrido varias partes de India, ¿qué diferencias has encontrado? ¿Qué particularidades? Cuéntanos también. Bueno, efectivamente, la India es un país enorme. Entonces, aunque hay cosas muy parecidas en todas partes, pues también hay particularidades. Yo normalmente, cuando he viajado en invierno, pues he ido al sur de la India, que allí hace más calor, y cuando he ido en verano, pues me he ido más hacia el norte. O sea, yo no he recorrido toda la India, porque me he centrado, sobre todo cuando he ido más al norte, pues me he centrado en lugares especiales que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, pues nunca me falta Rishikesh. Para mí Rishikesh es un lugar muy mágico, aunque es verdad que también se ha comercializado mucho con los cursos de yoga, ¿no? Es un lugar donde se dan muchísimos cursos de yoga, de formación de profesores. Pero bueno, también le da ese ambiente de yógico y tal, ¿no? Y luego es que está a orillas del Ganges, que es maravilloso, ¿no? Pero también he estado en Benarés, en Varanasi, la antigua Benarés. Allí he estado 2 veces. Y cuando llego al norte, pues llego a Nueva Delhi. Y cuando he ido al sur, he llegado normalmente a Bombay. Mi primer viaje, por ejemplo, fue al sur. Y el primero que hice fue en el año 89. Y claro, la primera impresión de la India es la que quizá más te choca. Y ese año estuve 3 meses allí y tuve la suerte o la experiencia de encontrarme con 3 grandes personajes o maestros incluso de la época, de esa época que había en la India. 2 de ellos internacionalmente famosos y otro menos famoso, pero que ahora te comentaré quién era y que me impactó bastante. Bueno, el primero al que fui a visitar fue en Pune, fue a Osho. Osho era su último año de vida, murió al año siguiente. Yo no lo sabía que iba a ocurrir eso, claro. Pero bueno, tuve la experiencia de conocerle y de escucharle en directo. Por supuesto, estábamos allí, pues no sé, 2.000 personas, había mucha gente. Pero bueno, le veías venir, las charlas, la experiencia de estar en ese ashram que hay en Pune y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido fue una experiencia curiosa porque te encuentras con un personaje, un maestro, pues muy famoso, ¿no? En todo el mundo. Luego, más al sur de la India, pues también conocí a Sai Baba, que es otro maestro que entonces era muy famoso, ya también falleció. Es este que aparecía con una melena afro muy grande, no sé si te suena. Sí, 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 sí. Sai Baba. Bueno, pues este también tenía millones de seguidores en el mundo, no solamente en la India, pero en el mundo. Y pude ver cómo en la India, pues las opiniones de los indios ante un maestro y otro. Entonces, generalmente Osho era más criticado y Sai Baba más venerado, ¿no? En fin. Entre medias de los dos, pues tuve la enorme suerte de conocer y estar con él, más personalmente además, a Vicente Ferrer. Vicente Ferrer, que es un gran, bueno, ya no vive, pero sí. Vicente Ferrer, muy conocido, fue jesuita y luego en la India pues creó una organización que luego se han apadrinado y se siguen apadrinando niños, ¿no? Porque sigue su mujer y su hijo, creo que son los que siguen con la organización. Bueno, pues para mí Vicente Ferrer fue el gran maestro que conocí en ese viaje. Y era español. Entonces, ese viaje fue el primero y el que me regaló, digamos, y era español.
Es decir, que al final te encuentras un maestro que dices, anda, pues mira, un español, te lo encuentras en la India, pero era un maestro español. Y no iba de gurú ni de nada de eso. Pero bueno, las charlas que tuvimos pues fue muy especiales, muy, muy bueno. Maravilloso, fíjate tú. Son regalos de la vida, esos son regalos. Sí, sí, sí. Son para que tú veas que no tienes que tener expectativas y luego te encuentras las sorpresas. Sí. Me callo. Sí, 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 te encuentras exactamente. A la India hay que ir abierto a lo que a lo mejor tenías pensado ir a un lugar, pues en el camino sucede algo y te vas a otro. Por eso yo no soy partidario de los viajes turísticos en los que está todo organizado en paquete, ahora vas aquí, ves esto, ves el Taj Mahal, haces las fotos. Pues bueno, es bonito, está bien, pero no es mi forma de viajar, no es así, ¿no? Es más, quedarme en un sitio si me gusta y si tenía pensado ir a otro, pero estoy a gusto en este, pues a lo mejor me quedo. Ir por libre, De hecho, claro, en los últimos viajes, mejor. pues me he quedado mucho en... Exactamente, ir por libre, ir por libre. Ir por libre te permite moverte a lo mejor al nacimiento del Ganges, que también he ido un par de veces y es pues espectacular, ¿no? Ver de dónde nace el Ganges, o el glaciar donde aparece y tal, ¿no? Qué bien. Pues imagínate que quieres bañarte en el Ganges, ¿no? Y el guía turístico te dice, venga, sal del agua, sal, sal, corre, corre, que nos vamos al Taj Mahal. Entonces, te pierdes esa gran experiencia, ¿no? Claro. Oye, una cosa curiosa que yo te quería preguntar, sí, sobre cruzar el famoso puente, el Laxma, ¿cómo es? Lakshmanjula. Lakshmanjula se llama. Es toda una experiencia, ¿no? Sí. Llena de animales, de personas. Sí, sí. Bueno, en la India, en cualquier lugar, que vayas a las carreteras, pues te encuentras de todo. O sea, conducir por la India, por supuesto, en coche, un coche no te lo alquilan solo, un coche te lo alquilan con conductor. Pero una moto sí, una moto sí. Entonces yo con motos sí me he movido mucho por la India y la sensación es como estar en un videojuego en el que te pueden salir cualquier cosa de cualquier lado, ¿no? Personas, animales, vehículos, cualquier tipo de vehículo, de frente, por atrás, por los lados. Entonces tienes que ir sorteando, ¿no? Hay que ir con bastante cuidado y con mucha atención, porque claro, es muy caótico la circulación, ¿no? Sobre todo en lugares muy atestados de gente. En cuanto al Lakshmanjula, es un puente que en Rishikesh hay varios puentes que cruzan el río. Y, de hecho, estos últimos años han construido uno nuevo que todavía no conozco. A ver si nos dejan ir y puedo verlo. Pero el Lakshmanjula, en concreto, está en la parte, digamos, alta de la población y es un puente que, claro, lo menciono en el libro porque yo me quedaba en esa zona y es el puente que cruzaba todos los días para ir a ver a este maestro. Y el Lakshmanjula es un puente no muy ancho en el que se cruza a pie o en moto o también pues con mulos y en el puente pues hay monos. Los monos están encaramados al puente y están esperando a que la gente les eche, porque Rishikesh es una ciudad sagrada en la India. Entonces, los pobladores de otros lugares de la India, sobre todo de poblaciones cercanas, van mucho a Rishikesh a coger agua y llevársela para sus rituales, agua del Ganges, o a ver los templos. Hay algunos templos allí donde van y dan vueltas, tocan las campanas, en fin, que es un lugar de peregrinaje, Rishikesh. Entonces, hay además fechas en el año en las que el puente se tiene que poner ahí la policía para que sea solo de una dirección, porque vienen miles y miles de personas. Entonces se atesta, ¿no? Entonces, estas personas pues, le dan a los monos, les dan pues comida, golosinas y tal, ¿no? Entonces los monos están ahí expectantes. De hecho, claro, si vas con una bolsa en la mano, ten cuidado porque pueden tirar de ella creyendo que llevas comida y tal, ¿no? No es que sean agresivos, pero bueno, están ahí y a veces crean un poquito de temor. Y luego las vacas que están siempre por todas partes en la India y que de repente pues una vaca puede estar cruzando el puente y claro, ocupa todo el puente o incluso se tumba ahí en mitad del puente.
¿Es Entonces es muy estrecho? curioso, ¿no? Esas cosas no se ven, por supuesto, en Europa. Sí, es bastante estrecho. O sea, caben, a lo mejor, pues tendrá 1,5 metros de anchura. Oh, claro, no pensaba yo que era tan estrecho, claro. Ujú. Sí, sí, entonces tiene que ser más caótico todavía. ¿Y Este cómo es estrecho. harían? Luego hay Sí. otro más abajo. Claro, claro. Hay otro más abajo que es un poco más ancho y, y luego hay otro más lejos donde ya pasan coches también, ¿no? Ya pasan vehículos. Ujú. Curiosas las cositas de la India, ¿no? Con lo que te encuentras. Fíjate, tantísima población, ¿no? Y todo el mundo necesita pasar de un lado a otro y hacen puentes tan estrechos. Es increíble. Bueno, es que cuando se hizo ese puente probablemente no había, en ese lugar no había tanta gente, ¿no? Todo, como va creciendo todo tanto, pues al final tienen que hacer más puentes. Claro, que es muy antiguo, es de los más antiguos entonces. Bueno, de los más antiguos, no sé, no creo que tenga 20, 25 años, 30 años como mucho, tendrá ese puente. Ah, pero eso es muy poquito tiempo, muy poquito. ¿Sabes, Logan? Yo creo que estás en la India, ¿sabes? Estás allí lejos porque tardas mucho en escucharme, en contestarme, así que esto resulta algo divertido, ¿no? Parece que estás allí contando tu experiencia, como estos del programa de la televisión de españoles en la India, y estás aquí cerca, estás a unos kilómetros de mí. Pero es curioso, ¿cómo se está dando esta circunstancia hoy? Mm. Está bien por una parte, porque como ya sabemos que hay un poquito de retraso en el sonido, pues podemos hacer una pausa de silencio Sí. para esperar a que la otra persona diga algo. Y esas pausas de silencio están muy bien. Sí, de hecho a mí me gustan mucho las pausas de silencio, pero no te quiero interrumpir, ese es el tema, pero bueno, vamos a seguir. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en tus viajes a la India? Algo que tú recuerdes, que no se te olvida. Pues la verdad es que hay... mm, todo viaje es aprendizaje. O sea, toda experiencia es aprendizaje. En la vida deberíamos de cultivar experiencias, más que cosas, más que objetos materiales, experiencias, porque eso es lo que nos da el aprendizaje. Entonces, en la India, en particular, y más cuando viajas en plan viajero y que te dejas llevar por las circunstancias de cada momento, pues las experiencias suelen ser muy ricas. Entonces, todas las experiencias que haya tenido allí, pues no solo las bonitas y maravillosas, sino también las difíciles, pues han creado un aprendizaje y un crecimiento. O sea, Ujú. las experiencias te dan aprendizaje y crecimiento. Exacto. Y eso es lo que hay que buscar. Entonces, en la India, por ejemplo, antes te comentaba, en mi primer viaje, pues conocer a Vicente Ferrer, pues fue una muy gran experiencia. Y de hecho te voy a compartir, que siempre que hablo de ello lo menciono, una cosa que me dijo Vicente Ferrer en uno de los ratos que estuvimos hablando y que es una gran enseñanza. Y fue esta. Él me dijo, en la vida unas veces recibimos piedras y otras veces recibimos panes. Pero con el tiempo te das cuenta de que las piedras también eran panes. Y eso se me quedó muy grabado y lo menciono mucho porque Qué es bueno. una gran enseñanza y que además viene de un maestro al que considero mucho. Sí, 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 sí. Mira, yo en las clases de yoga termino siempre con alguna enseñanza, alguna reflexión. Y es bueno, yo creo, terminar con algo así. Además, se puede generar cierto debate porque te preguntan o genera dudas o así. Y ayer en la clase terminé diciendo que hay que bendecir siempre. Hay que bendecir y agradecer, porque no sabes lo que la vida te puede traer.
y puse incluso un ejemplo personal, ¿no? Lo conté en forma de cuento en el que un hombre estaba preocupado porque después de tener una tiendecita pequeña que había regentado toda su familia años y años, pues le habían montado enfrente un gran almacén y estaba preocupadísimo. Es que voy a tener que cerrar, voy a tener que cerrar. Y fue a consultarle a su gran maestro. Y afortunadamente se ve que hacía meditación o era yogui o algo de esto, ¿no? Y mira, entonces fue a consultarle a su maestro y dice, bendice tu tienda, sal fuera, bendice tu tienda y bendice al almacén. ¿Cómo voy a hacer eso? Si me va a comer, voy a cerrar por culpa de ese gran almacén. Tú haz eso que te he dicho y deja pasar el tiempo. Al poco tiempo vuelve a ver al maestro y dice, maestro, cerré mi tienda, pero ahora soy el encargado del gran almacén y estoy feliz, estoy pleno y es grande, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me dio una circunstancia también curiosa ayer precisamente y yo no me canso de agradecer todo lo que tengo. Incluso estoy bebiendo agua y lo agradezco, cualquier cosa, porque somos abundantes. Yo no he ido a la India, no he visto la pobreza que hay también, esa parte de la India y tal, ¿no? Pero es que agradezco todo lo que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues tú sabes que cuando llega el verano, nuestro trabajo se viene a menos, ¿no? En cierta manera, faltan los alumnos, se van a la playa o se van a la piscina, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos menos trabajo y, hombre, pues siempre estás ahí, ay, vaya por Dios, ya llegamos el verano y tal. Y, bueno, pues me ha salido trabajo en el verano. Va a haber una continuidad en mi trabajo, en el contrato que tengo. Entonces, pues estoy muy contenta. Y lo puse de ejemplo, ¿no? Porque aceptando siempre lo que me llega, aceptando si hay alguna alumna que se tiene que ir por circunstancias, recibiendo muy agradablemente a la que llega, nueva, en fin, siempre, aceptando lo que tenemos. Porque son procesos, son experiencias, son aprendizaje, todo. Esto es una maravilla, sí. estar aquí. Así que me encanta hablar contigo de estas cosas. ¿Cómo? Digo que tienes mucha razón en eso, en que el agradecimiento pues es genial, ¿no? Y además es la puerta de entrada a vivir en la abundancia, porque realmente vivimos en la abundancia, pero no nos damos cuenta. La mente tiende a quedarse con las carencias, con lo que no tenemos, con lo que me gustaría, pero no es. Y el agradecimiento te hace ver todas las cosas buenas que ya tienes, que están a tu alrededor. Y a medida que lo practicas, pues te das cuenta de más y más cosas que te rodean y que hacen que tu vida sea realmente abundante. Sí. En cualquier circunstancia que estés viviendo, probablemente tu vida sigue siendo abundante. De eso no te des cuenta. Y el agradecimiento te hace darte cuenta de ello. Y valorar que vivimos en la abundancia. Así es. Así que yo agradezco a la vida este momento, este ratito, te agradezco a ti, tu tiempo, muchísimo. Y bueno, si quieres terminar con alguna cosita o bueno, dejar un aprendizaje también, aunque ya nos has contado con tu experiencia muchísimas cosas, pero bueno, te quiero dejar ahí la oportunidad de comentar algo. Sí. Bueno, como hemos centrado mucho lo que hemos hablado en la India y en mi experiencia también con Swamiji durante ese verano del 2010 y tal, pues te voy a contar una experiencia que también tiene relación, fue en ese verano del 2010, la cuento también en el libro, pero que es curiosa porque tiene que ver con cosas que hemos hablado, ¿no? Las expectativas, las experiencias en la India y tal, ¿no? Y fue que hubo un momento en el aprendizaje
del Vijnana Bhairava Tantra con Swamiji, en el que él se fue, se tenía que ir durante un tiempo. Entonces yo tenía ahí un tiempo, unos días, 10 días, 15 días, y tenía ganas de ir al Ladakh. El Ladakh es, digamos, la parte tibetana, pero que pertenece a la India. Hay que cruzar todo el Himalaya y es una zona muy seca, donde hay monasterios budistas y tal, muy, muy budista. Es bastante distinto al resto de la India. Y allí mi idea era ir allí y hacer un retiro de meditación en la montaña. Como ese año lo quería centrar más en la meditación, esa era mi idea. Total, que cuando vi que Swamiji se iba y que tenía ese tiempo, pues busqué un billete de avión para viajar de Delhi a Leh y permanecer allí pues un tiempo. Total, que bueno, eso es lo que hice. Me fui allí y al llegar a Leh, pues estuve buscando dónde hacer los retiros y tal, y ya encontré un sitio y nos íbamos a ir al día siguiente, por la mañana, pues ya nos íbamos a ir era un sitio donde íbamos a hacer meditación y también, no trekking, pero sí paseos por la montaña, ¿no? En una zona un poco aislada. Bien, pues, ¿qué sucedió? Que como cosas que no se pueden prever, pues por la noche llovió. Pues hubo unas tormentas y llovió lo que allí nunca llueve, porque esa es una zona muy seca y llueve muy raramente. Pero bueno, con esto del cambio climático se está notando que cada vez pasan más, porque el verano es la época del monzón en la India. En la India llueve muchísimo. Pero el Himalaya hace de barrera. El Himalaya son montañas tan enormes que hace de barrera. Entonces no llega a esta zona tibetana. Pero ese año pues llegó, pasaron y hubo unas tormentas tremendas. Claro, yo las escuchaba por la noche, la tormenta, y yo además estaba alojado en un pequeño cuarto que daba a un riachuelo y se oía cómo corría el agua con una fuerza tremenda. Y bueno, por la mañana me levanto y me voy a buscar un sitio para desayunar. Entonces entro en un lugar, en una calle principal, y cuando me dan, o sea, tengo la carta para elegir el desayuno y de repente viene el dueño y me dice que lo siento mucho, pero no te podemos servir porque vamos a cerrar. Y digo, ¿cómo? ¿Y eso qué? Dice, no, es que ha habido una catástrofe. Y digo, ¿cómo? Claro, yo no sabía nada. Resulta que otro río, había habido una luz con todas las corrientes de agua que venían de la montaña arrastrando barro y tal, y había arrasado medio pueblo. Vale. Pero había arrasado, claro, no era la parte turística, digamos, o donde estaban los extranjeros alojados, era la parte que además es curioso cómo las desgracias suceden en las zonas más pobres encima. Pues claro, había arrasado pues la zona de la estación de autobús, muchas casas, el hospital también se había inundado la planta baja, o sea, un desastre. Había habido muertos y no solamente en esa población, sino que en poblaciones de alrededor, pues puentes destruidos, porque no es una zona acostumbrada a que haya de repente tanta agua. Total, que claro, todo cambió, de golpe todo cambió, todo se transformó. Ya no podía irme de meditación una semana ni nada, y se transformó en una ayuda voluntaria, porque allí el ejército pues estaba arreglando los puentes, las carreteras y tal por ahí, ¿no? Pero ahí en Leh no había nada, solo estábamos los extranjeros, que éramos muchos, ¿no? Porque allí es una zona donde va mucha gente a hacer trekking. Uh-huh. Entonces, pues nos juntamos los extranjeros, nos organizamos y estuvimos pues quitando cubos de barro de los sitios, ¿no? Vaciando de barro, donde a veces nos mandaban al hospital, a donde sea, ¿no? Y bueno, se organizó ahí un trabajo que fue muy bonito, en comunidad, en grupo, y bueno, y nos dedicamos a eso los siguientes días, a desescombrar casas que se habían caído y tal, que bueno, siempre con el miedo de, digo, a ver qué te vas a encontrar aquí, ¿no? Pues encontrabas pertenencias, pero digo, a ver si vamos a encontrar algún cadáver o algo, ¿no? Claro. Que no llegamos a ver. En el hospital sí, había gente y tal, pero... Entonces, eso, una experiencia que te viene a decir, bueno, tú vas con una expectativa y había personas que estaban enfadadas y que estaban llamando a la embajada para que les pusiesen aviones para salir de allí, y otras personas que estaban, pues, poniendo su granito de arena para ayudar en lo que se pudiese. Entonces, veías cómo esa mentalidad que egoísta, esa mentalidad de yo he venido aquí a hacer esto y quiero hacer esto, no puedo hacer esto, pues me voy. Claro. Y no te abres a una experiencia que puede ser maravillosa también, pero muy distinta a la que tenías esperado, a la que tú habías esperado.
Eso es vivir el Esa fue un presente. poco la experiencia, que la cuento también ahí En el libro, sí. Viene sí, una foto. exactamente. Estás tú ahí entre los escombros. Sí, sí. Esa foto es, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Con un sombrero. Muy curioso. Sí, 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 sí. Pues sí, Sí, son porque allí el experiencias. sol pega muy fuerte. Estás a Sí, 3.000, en mucha altitud, y el sol pega muy fuerte. claro, está más cerca. Sí, sí. Está más cerca. Pues madre mía, increíble. Son experiencias de verdad que no te las esperas. Así como no te esperas encontrarte a Vicente Ferrer, tampoco te esperas encontrarte esta desgracia, ¿no? En un lugar donde no llueve y de repente, fíjate, Claro. cayó el diluvión. Fíjate, la aventura es la aventura y tú fuiste a la aventura Ujú. y es así. Eh, ¿Piensas ir entonces, en cuanto puedas, piensas volver a India a hacer otro viaje, me has dicho, ¿no? Sí, en realidad tenía pensado, en mis planes estaba el año pasado, el verano pasado, haber ido, pero claro, con lo que ha sucedido no era posible. Entonces, el verano pasado dije, bueno, pues será el siguiente, pero llega ya el siguiente y vemos que tampoco es posible. Ujú, Esperemos que a lo mejor el año que viene. Bueno, es lo que hay, ¿no? A mí me gusta mucho viajar a la India, pero como te decía al principio, ni es necesario ir a la India para el yoga o para encontrar un maestro, o sea, ujú, no, lo que es necesario es vivir, como tú has comentado antes, vivir con agradecimiento, vivir el momento presente. Todas las prácticas y todos los conocimientos están aquí a nuestro alcance hoy en día, mediante personas, mediante libros, mediante internet. O sea, lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. Y lo ujú. único que es necesario es poner nuestro granito de arena, nuestro pequeño esfuerzo para practicar y para sentir todo lo que podemos sentir aquí, que no es necesario ir a ningún sitio. Exacto, eso te iba a decir, dejarnos sentir, que no lo hacemos. Y respirar, respirar, respirar adecuadamente, qué importante es. Sí, 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 sí. Así que para atraer lo bueno, atraemos lo bueno simplemente respirando bien. Es algo que se puede observar, porque cambiamos nuestra vibración. De respirar deprisa a respirar de una manera tranquila, cambia nuestra vibración. Y así atraemos cosas buenas. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Logan, por este rato. Espero que lo hayas disfrutado como yo y bueno, pues te deseo muchos éxitos también, aunque tú llevas muchos años ya y tienes tu comunidad, digamos, tienes tu propio centro, de lo cual me alegro mucho. Y, y bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hasta que nos volvamos a encontrar, Muchas gracias. haremos alguna quedada o algo Muchas y gracias. Yo también te mando un abrazo. Sí, te mando también un abrazo fuerte. Y bueno, por decir que si alguien quiere saber algo más, pues yo tengo una página web que se llama Objetivo Despertar, ¿cómo no? Y en ella, pues bueno, pueden tener más información. Además, mm, algo que nos ha traído positivo toda esta situación pandémica ha sido el trabajar online. Entonces he creado cursos online, como ese que he mencionado de los Yoga Sutras de Patanjali, pero también hay algunos de relajación, en fin. Y bueno, a partir desde ahí, pues siempre se puede estar en contacto, ¿no? con quien quiera. claro, exactamente, muy bien. Aparte, bueno, ahí podrían encontrar referencias sobre tu libro y otros libros que has escrito. Si alguien quiere leerlo o leerlos. Sí, 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 por curiosidad te puedo comentar un poco los libros. He escrito 4 libros hasta ahora. Uno es el del que hemos hablado, Objetivo Despertar, que fue el primero, el que le ha dado nombre a todo. Luego escribí uno, porque yo en una página de Facebook que se llama Objetivos Despertar,
pues también suelo poner frases relacionadas con todo esto, ¿no? Entonces, de ahí salió un librito, que es este, que son frases de Objetivo Despertar, en el que aparecen 414 frases y pequeños textos que nos ayudan a eso, a reflexionar, a meditar. Como decías tú que haces al final de tu clase, ¿no? De dar una frasecita para que reflexionemos sobre ella y tal. Luego escribí otro libro que aparentemente puede parecer un tema distinto, que es sobre la vida de Jesús. Es un libro que se llama La verdadera historia de Jesús, el manuscrito protegido, en el que se cuenta a modo de evangelio apócrifo pues la historia de Jesús de otra manera. Un Jesús que en su juventud va a la India y aprende. De hecho, en la India, la idea me vino porque en la India encontré libros que afirmaban que Jesús estuvo en la India. Y bueno, no solo que estuvo en la India, sino que hasta que murió en la India. En Cachemira, al parecer, está su tumba. Y que dicen que es la tumba donde murió Jesús ya de anciano. En fin, es una forma de explicar curiosamente la vida de Jesús de otra manera, pero lo importante es la espiritualidad que conlleva todo el libro. O sea, para mí es un libro espiritual en el que se habla de las enseñanzas de Jesús, se habla del budismo, que en aquella época pues llevaba ya medio milenio existiendo. Se habla del yoga, de todos los conocimientos del yoga. Entonces, es un libro en el que hay una gran espiritualidad. Un librito pequeño que se lee rápidamente. Y luego, mi último proyecto escrito, porque luego ya empecé con los proyectos online de los cursos, pues es un libro que tiene que ver con la salud general. Es decir, cómo vivir más y mejor. Y de hecho se llama así, Vivir más y mejor. Qué bueno. Se trata de conseguir mayor longevidad, pero con buena salud. O sea, añadir años a nuestra vida, pero de calidad. ¿Y de qué habla? Pues habla, primero, como has dicho tú antes, de la respiración. La respiración es lo más importante. Respirar es vivir. Entonces, por supuesto, hay técnicas de yoga, de respiración. Luego se habla de lo segundo más importante, que es beber. Sin respirar vivimos unos minutos y nos morimos. Sin beber ya podemos aguantar unos días. Entonces, beber es muy importante. Sobre todo beber agua. No beber refrescos, sí. Por ejemplo. Lo siguiente, la alimentación. Entonces claro, es un manual, entonces no es una enciclopedia de alimentación, es un manual en el que se dan los conceptos básicos para tener una alimentación sana. Luego se habla del movimiento, del ejercicio, del descanso, la relajación, por supuesto de la meditación. Y dentro del trabajo corporal, pues también hay un apéndice en la que se enseñan algunas asanas del yoga. Es decir, que se habla de suplementación, de algunas cosas que podemos suplementarnos para mejorar nuestra salud. En fin, muy dirigido a eso, ¿no? A cómo mejorar nuestra... Quizá también me ha venido la idea porque, bueno, vamos llegando a una edad en la que tenemos que cuidarnos más. Pues sí, pues sí. Y además de forma sencilla, ¿eh? O sea, ya ves tú qué recomendaciones, buena alimentación, buena respiración, buen ejercicio, no tiene que ser cardio, no tiene por qué, pero nada, de forma tranquila. Y salir al campo, a la naturaleza, fundamental también. Conectar con nuestra otra parte, es que somos eso también. Así que una maravilla. Pues, sí. Cuánto aprendizaje contigo y cosas sencillas, ¿eh? Sí, sí. Precisamente las cosas sencillas, como dices, son las que les prestamos menos atención y son las que nos aportan más. Porque respirar, ¿qué cosa más sencilla que respirar? Pero respirar utilizando toda nuestra capacidad pulmonar. Disfrutar de la naturaleza, qué cosa más sencilla y más si no vivimos en una gran ciudad que quizá nos cuesta más encontrar la naturaleza, a no ser que sea un parque, que bueno, ya es algo. Sí. Pero cuando tenemos posibilidad de que en un paseo estás en plena naturaleza, pues disfrutar de eso, de respirar, de que te dé el sol por la noche, de ver las estrellas, de tomar conciencia de que el mundo es algo más que nuestras pequeñas preocupaciones. Y todo eso es sencillo, está ahí al alcance de la mano. Desde luego nosotros vivimos en una región maravillosa. Tiene unos parajes extraordinarios, muy cerquita. Aunque es la región más grande, son las dos provincias, Cáceres y Badajoz,
las dos provincias más grandes de España, fíjate, pero vamos, estamos cerca de cualquier paraje maravilloso. Hay mucha diversidad, desde luego, somos unos privilegiados. De nuevo, agradeciendo. Sí. Sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí y si tenemos oportunidad, pues hacemos otro encuentro, si te parece. Muchas gracias, Logan. Voy a cortar. Perfecto. Ahora. Cuando tú quieras.